Dios los bendiga, hermanos, en esta hora, un domingo más, en el cual Dios nos ha ayudado, una semana que acaba de concluir y una semana que está a punto de iniciar. La queremos concluir y la queremos iniciar, claro, con la bendición de Dios. Ya hemos alabado, ya hemos cantado, nos hemos gozado. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Recordemos que estamos en el mes de agosto, mes de la Biblia, y pues nuevamente vamos a tocar un tema relacionado a la palabra. Así que vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Esdras, el verso número 10. La escritura dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Voy a volver a leer este versículo, hermanos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te exaltamos, reconocemos nuestra dependencia total de ti. Tu palabra, Señor, siempre nos bendice. Tu palabra siempre cumple un propósito, Señor, cuando es expuesta. Que tu nombre sea glorificado a través de ella. Háblanos, bendícenos, ministranos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tienes planes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver este versículo en el cual yo encuentro tres desafíos en relación a la palabra. Recordemos que Esdras fue un líder espiritual en el cual Dios le llamó con un propósito: viajar de una nación extranjera en la cual estaba en cautiverio e ir a Jerusalén a restaurar el templo, a restaurar la casa de Dios. El trabajo de Esdras empezó desde el capítulo número 1, en el cual él estaba esforzándose en restaurar no primeramente lo material, el santuario, la estructura, sino que primeramente lo espiritual. Empezó a restaurar, como lo dice el capítulo número 1, verso 3 en adelante, el altar. El pueblo tenía que volver a adorar a Dios, tenía que volver a encontrarse con Dios, tenía que volver a acercarse a Dios a través de la comunión. El pueblo tenía que tener comunión con Dios a través de las fiestas establecidas. Así que se empieza a restaurar la fiesta de los tabernáculos. Nuevamente el pueblo de Israel empieza a encontrar su identidad. Después de tantos años de cautiverio, después de tantos años de alejamiento, después de todo lo que había acontecido, el pueblo empieza a restaurarse, pero empieza en lo espiritual. Dios siempre quiere empezar en el corazón de cada uno de nosotros. Dios se enfoca en nuestras vidas, Dios quiere lo mejor para nosotros, y por eso nuestras vidas tienen que tener esa identidad espiritual para con Dios, el conocerle. Por eso le cantamos, por eso le alabamos, porque sabemos quién es nuestro Dios. Por eso le buscamos en oración, pero también a través de su palabra. A través de su palabra encontramos muchos desafíos. Esdras, por lo tanto, empieza una reestructuración en muchas áreas, pero sobre todo en lo espiritual. Ahora Esdras ya restauró el altar, la comunión, la oración, la adoración, ya restauró la institución. Ahora las fiestas empiezan a renovarse, a empezar nuevamente. Pero ahora Esdras se enfoca también en algo importantísimo, que es la palabra de Dios. Desde el capítulo 7, verso 1 en adelante, la Biblia nos habla sobre la genealogía de Esdras. El capítulo número 10 el verso número 10 empieza a mencionar de esta manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Aquí está el primer desafío, hermanos. El primer desafío para nosotros es el estudiar la palabra de Dios. Esdras preparó su corazón. Él se enfocó en la palabra. Él sabía que Dios se iba a revelar a través de ella para con el pueblo, iba a dirigir a un pueblo, iba a bendecir a las familias del pueblo. Jerusalén iba a ser restaurada desde sus fundamentos, y el fundamento es la palabra de Dios, la ley de Jehová. Por eso dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Otra versión dice: de esta manera Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Él se decidió a estudiar la palabra. Así que, hermanos, uno de los propósitos por los cuales nosotros tenemos una Biblia, desde el momento en el cual usted fue salvo,
usted le dio importancia a la palabra, porque usted quería conocer a Dios, ha querido conocer a Dios, lo sigue conociendo a través de la palabra. Por eso estudiamos la palabra, por eso inquirimos en la palabra. Dice la versión 60 que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley. Esta versión dice para estudiar la ley. La palabra inquirir significa indagar. La palabra inquirir significa examinar cuidadosamente una cosa. Algunos sinónimos de inquirir significa averiguar, investigar y escudriñar. Por eso usted y yo, hermanos, le damos importancia a la palabra. Por eso nosotros también preparamos nuestro corazón todos los días, no solamente el domingo, el día del Señor, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, usted y yo preparamos nuestro corazón para inquirir en la palabra, para indagar en la palabra, para examinar cuidadosamente la palabra, lo que Dios nos quiere hablar, para escudriñar, como dice allá en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñar las escrituras. Por eso preparamos nuestro corazón, por eso tenemos el desafío de estudiar la palabra. El inquirir en la ley de Dios fue un mandato dado al pueblo de Israel. No era algo nuevo, no es algo que Esdras había inventado en ese momento y en esa situación. Es algo que Dios ya había establecido desde tiempos atrás, desde el principio, de que su pueblo inquiriera en la palabra. Dios les dio la ley, les dio su palabra, sus mandatos, sus preceptos, sus mandamientos, para que el pueblo estudiara esta palabra. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, el verso 8 dice: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirir, estudiar, examinar, indagar. Dice verso 28, verso 8: indagar, inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. El pueblo tenía que inquirir también en la palabra del Señor, en sus preceptos, para que poseyeran las promesas de Dios y para que su familia disfrutara de la bendición de Dios perpetuamente. Esdras, en este proceso difícil del pueblo de Israel, retoma la palabra. Él quiere dirigir al pueblo para que el pueblo vuelva a inquirir, vuelva a estudiar la palabra de Dios. Por eso Esdras preparó su corazón en primer lugar para inquirir, para estudiar la ley de Dios. Por eso la vida de Esdras, o la persona de Esdras, dedicó su vida al estudio exhaustivo de la palabra de Dios, a tal punto, hermanos, que el capítulo 7, unos versículos antes, capítulo 7 de Esdras, verso número 6, la Biblia lo describe de esta manera. Dice la escritura: Esdras, escriba diligente en la ley de Moisés. Era un deleite para él. Él era diligente para con la palabra. Él estaba presto para conocer más a Dios. Por eso estudiaba y quería guiar al pueblo a que estudiara también, porque Dios se los había ordenado. Hermanos, de igual manera, usted y yo hemos sido llamados para conocer a Dios, para inquirir en su palabra. El pueblo de Israel fue llamado para inquirir en la palabra. Nosotros como iglesia, como creyentes, hemos sido llamados para inquirir en su palabra. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, ¿qué encontramos en esta palabra? ¿Qué encontramos de esta escritura? Mire, encontramos que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios no tiene ningún error, ningún margen de error, que no hay nada en lo cual se equivoca, que lo que ha marcado, lo que ha establecido es perfecto desde el principio hasta el fin. Salmos 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que esperan en él. Dios es un Dios perfecto, sus caminos son perfectos, su palabra es perfecta. Si queremos seguir la perfecta voluntad de Dios, estudiemos su palabra para conocerlo a Él y caminar conforme Él quiere que nosotros avancemos. También dice en el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es
perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Esta palabra es limpia, es perfecta, es pura. Podemos beber de esta palabra, nos va a nutrir esta palabra, nos va a bendecir esta palabra. Por eso, hermanos, tenemos que invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios, y cuando la estemos estudiando vamos a poder entender que esta palabra es perfecta, y lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis no contiene ningún error. Dios tiene todo planeado perfectamente para cada uno de nosotros. ¿Qué más encontramos en la palabra cuando la estudiamos? Bueno, encontramos que esta palabra no solamente es perfecta, sino que esta palabra es eterna. Es eterna. Hasta hoy en día se han sacado quizás muchísimos libros muy buenos de estudio de diferentes temas que han impactado el mundo, la sociedad en su época. Pero pasan los años, pasan las etapas, pasan las generaciones y se olvida ese libro. Se olvida qué decía ese libro, quién fue ese autor y con qué propósito se escribió. A diferencia de la Biblia, hermanos, la Biblia es eterna, es un libro eterno, es para todas las generaciones, es desde el principio hasta el fin. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que Dios ha hablado y establecido en su palabra es eterno. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es eterna esta palabra, hermanos, que en unas comas, los puntos, todo lo que está establecido en esta escritura es eterno y se cumplirá. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro capítulo 1 verso 25 dice de la siguiente manera: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es una palabra que permanece para siempre, de tiempo en tiempo, de siglos en siglos, de generación en generación. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No es cualquier libro, no es cualquier lectura, es la palabra de Dios. ¿Qué más encontramos cuando estudiamos la palabra del Señor? Hermanos, encontramos que esta palabra es poderosa, es poderosa. Salmos 119, verso 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón. Isaías 55:1: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Esta palabra es poderosa, que cuando se comparte, que cuando se enseña, que cuando se predica, siempre produce un impacto en aquellos que la escuchan, siempre produce un impacto en aquellos que la reciben de corazón. Usted y yo somos testimonios de que esta palabra nos ha transformado. Esta palabra nos ha enseñado cosas nuevas. Ya no somos los mismos desde que conocimos al Señor hasta este tiempo. Y esta palabra es transformativa, es poderosa, nos ha llenado, nos ha guiado a la bendición del Señor. También dice en Hebreos capítulo 4 verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos recibir consejos de personas que nos aman. Podemos recibir orientación de personas preparadas y llegan a la mente, a la emoción solamente. Las recibimos, las escuchamos, pero no afectan como la palabra de Dios afecta nuestra vida. Que la palabra de Dios no solamente llega a la mente, sino que llega al alma y llega al espíritu. Es esa palabra de dos filos que llega a donde el ser humano no puede llegar, a donde el hombre no puede llegar, a donde un consejo terrenal no puede llegar. La palabra de Dios llena todo nuestro ser, por eso la necesitamos, por eso la estudiamos, porque es poderosa. Pero también, hermanos, la palabra de Dios es justa, es correcta, es justa. Lo que dice, las promesas, las consecuencias, todo lo que se menciona en la palabra
es justo. Salmo 119, verso 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Salmo 119, verso 75: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, verso 123: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Salmo 119, verso 138: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. ¿Y qué decir del Salmo 119, verso 144? Justicia eterna son sus testimonios, dame entendimiento y viviré. Dios es un Dios justo, sus consejos son justos, su palabra es justa y necesitamos esa justicia en nuestro corazón para caminar por esa senda de justicia. Por eso tenemos que inquirir en la palabra, hermanos. También porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. El Salmo 19, verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué decir del Salmo 119, verso 43? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 86. Todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Salmos 119, verso 142 dice: tu justicia es verdad y tu ley es verdad. Y el verso 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hoy el ser humano quiere encontrar la verdad, llegar a la verdad, de una u otra manera, encontrar la paz verdadera, encontrar la tranquilidad verdadera, encontrar la felicidad verdadera. Bueno, todo eso se encuentra en la palabra, porque lo verdadero, lo que Dios transmite a nuestra vida es verdad. Y si queremos llegar a la verdad, la Escritura nos marca ese rumbo, nos marca el lindero. Es el cauce que nos lleva a Dios, es el camino que nos lleva a Dios, su bendita palabra, que es verdadera. No se contradice de ninguna manera ni de ninguna forma. Todo está estipulado, todo está escrito y todo es verdadero. Lo que escribieron los profetas desde aquel tiempo, en tiempos antiguos, quizás ellos no lo entendían, pero ellos sabían que era verdad, porque provenía directamente de Dios. Ahora nosotros entendemos que esta palabra es inspirada por Dios totalmente y es verdad para nuestra vida. Hermanos, por eso tenemos que estudiarla. Invierta el máximo tiempo que usted pueda en la palabra. Usted va a inquirir, encontrará versos que quizás usted ya había leído antes, pero que ahora los entenderá, los está escudriñando, los estamos estudiando. Número 2. El segundo desafío que tuvo Esdras, el primero fue estudiar la palabra. El segundo, como dice el verso número 10, vuelvo a leer del capítulo 7 de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, inquirir. Número 2, y para cumplirla. Estudiarla podemos, no se nos dificulta, es solamente de invertir tiempo, minutos, horas, días, semanas. La estudiamos y necesitamos estudiarla. Es un desafío. Segundo desafío, el desafío de vivir su palabra. No solamente tener el conocimiento, no solamente basta conocerla, debemos vivirla. Y Esdras fue un hombre que comprendió este grande desafío, porque él tenía que guardarse del pecado, de la desobediencia de todo un pueblo. Y Esdras aprendió a vivir, experimentó, lo practicó, vivir de acuerdo a los preceptos divinos de aquel tiempo y de aquella época, que aunque otros solamente conocían la palabra, pero no la practicaron, otros sabían de la palabra, pero no vivieron conforme a la palabra. Esdras la había estudiado la ley, pero ahora la estaba practicando, la estaba viviendo. Ya Dios había exhortado al pueblo de Israel para que ellos y sus descendientes cuidaran de poner por obras, de
por obra sus mandamientos, de practicar sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y verso 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Era un mandato de parte de Dios, no solamente inquirir la palabra, pero también era un mandato el vivirla, el ponerla por obra. Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a muchas situaciones difíciles cuando conquistaron la promesa, la tierra de Canaán. Iban a enfrentarse a pueblos paganos, iban a ver cómo se adoraban a ídolos paganos, iban a ver cómo un pueblo vivía alejado de Dios. Por eso Dios quería que vivieran esta palabra, para que cuando viniera ese momento, el pueblo pusiera por obra esta escritura: honrar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero tenían que vivirla. Esdras estudió la palabra. Esdras estaba ahora viviendo la palabra. Él tenía un oficio y era un escriba. Y los escribas eran importantes en aquel tiempo porque eran influencia. Y ellos tenían tres grandes deberes principales como escribas. Número uno, conservar la palabra de Dios. De tiempo en tiempo, Esdras transcribía los escritos antiguos, la ley, de tiempo en tiempo. Tenía que conservar la palabra de Dios. Dos, tenía que practicar la palabra de Dios. Así que él tenía que experimentar la palabra, no solamente el estudiarla, sino también el practicarla. Y tenía que administrar la palabra de Dios. Así que él tenía que vivirla, hermano. Y de igual manera usted y yo, no solamente es estudiarla y conocerla, sino también poner por obra lo que está estipulado. Hermano, cuando usted y yo ponemos por obra esta palabra, nuestros caminos son ordenados. Muchas cosas son ordenadas en nuestra vida. Ordena nuestro estilo de vida, ordena nuestra forma de vivir en familia, en donde quiera que estemos. Se pone en orden todas las cosas. Es necesario vivir la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 nos lo muestra de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa: cuando somos hacedores de la palabra, somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, porque estamos poniendo por obra esta palabra. Nadie puede vivir una vida que se llame cristiano. Ninguna persona que conoce de Dios no puede vivir una vida cristiana si no crece en santidad, si no crece en compromiso, si no se relaciona con Dios, si sigue sus propias intuiciones, hacer su propio camino o andar por esta vida. Pero cuando nosotros practicamos la palabra, acudimos a la palabra, obedecemos esta palabra, todo lo que hagamos al practicarla, hermanos, será de bendición para nuestra vida. Y miren, será de bendición para los que nos rodean. Qué importante es tener la palabra, conocerla y practicarla. Cuando la practicamos, somos de bendición para los que nos rodean. Somos luz en este mundo. Bendecimos a las demás personas. Un hombre, un evangelista antiguo llamado, por apellido Moody, él dijo la siguiente frase: de 100 personas, una lee la Biblia. Repito, de 100 personas, una lee la Biblia, pero los 99 nos leen a nosotros. De 100 personas, una lee la Biblia, pero las 99 nos leen a nosotros, hermanos. Por eso
al estar llenos de la palabra, como dice allá en Colosenses, que la palabra de Dios more en nosotros, habite en nosotros, haga morada en nosotros. Al estudiarla, ahora viene la práctica. Hermanos, seremos bendición a los que nos rodeen. Las personas van a ver nuestro caminar, nuestro andar, pero porque lo estamos haciendo no por nuestras propias fuerzas, sino porque estamos practicando lo que está en la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 3, verso número 2, donde nos dice que somos cartas leídas. Voy a leer otra versión. Dicen: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Qué importante es tener la palabra en nuestra vida, pero más importante también es practicarla. Seremos cartas leídas. La gente hablará bien de nosotros, pero no es por lo que nosotros hacemos voluntariamente, sino que es porque la palabra de Dios mora en nosotros y la estamos poniendo en práctica. Estamos agradando a Dios y estamos siendo de bendición para todos aquellos que nos rodean. Hermanos, hay que bendecir a los que nos rodean con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, practicando la Escritura, practicando la palabra de Dios. Número 3, tercer desafío. El desafío, hermanos, ya vimos el desafío de estudiar la palabra, de inquirir. Ahora el desafío de cumplirla o practicarla. Ahora el desafío de enseñar esta palabra. Termina diciendo el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras: y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Ese es el tercer desafío que tuvo Esdras. Fue un ejemplo, es verdad, estudió la palabra, es verdad, pero ahora la iba a enseñar. El tercer desafío que tenemos es el enseñar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había escogido a los sacerdotes para que ellos instruyeran a los habitantes de Israel, hombres, mujeres, niños y extranjeros. Ellos eran los encargados de transmitir la palabra, de enseñar la palabra, de lo que ellos recibían de parte de Dios en su corazón y en su vida. Ahora ellos iban a bendecir a los que les rodean. Deuteronomio 31:12: harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Enseñar las Escrituras para que las personas oigan, aprendan y puedan temer a Jehová y cumplan con esta ley. Así que, hermanos, la iglesia del Señor tiene este mismo llamado de enseñar esta palabra, de predicar las buenas nuevas de salvación. La iglesia LIM tiene también esta misma responsabilidad y este mismo privilegio de ir a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una grande responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación y enseñar la palabra de Dios. Desde el inicio de la iglesia, hermanos, desde que fue instituida la iglesia en general, se ha encargado de predicar y enseñar a las personas. Hoy en este día de contingencia lo podemos hacer, a pesar de que no nos reunimos en un templo, lo podremos hacer, enseñar a otros la palabra. Sí podemos, hermanos, sí lo podemos hacer. Usted lo puede hacer. Lo hemos mencionado en estos días, estos domingos pasados. De una forma virtual usted puede también transmitir la palabra, bendecir a las personas. Esto también requiere de nosotros los creyentes una grande disposición. Por eso el apóstol Pablo dice
que ante todas las dificultades o acechanzas que tenga el creyente, tenemos que predicar. Segunda de Timoteo 4:1, capítulo 4, verso 1 y verso 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que enseñes la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dice a Timoteo de esta manera: te encarezco, te invito, tienes una grande responsabilidad. ¿Delante de quién? De dos grandes testigos, de Dios Padre y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, haya contingencia o no haya contingencia, haya reunión dentro de los templos o no haya reunión dentro de los templos. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Tenemos ese grande compromiso. ¿A quién puede usted enseñar la palabra? ¿Quiénes son los más cercanos que usted tiene ahí en su casa? Bueno, su familia, a sus niños, a sus hijos. Aprovechar el tiempo. Miren, estaba leyendo que una de las estadísticas es que el conocimiento que los niños tienen de la palabra, el 80% lo aprenden de los padres, porque es en casa donde se enseña, es en casa donde se transmite, es en el lugar donde se puede hacer. Y hoy, durante todos estos meses, el lugar donde más tiempo han pasado nuestros hijos, nuestros niños, no es en la escuela, es en la casa. El mayor tiempo que usted y yo hemos pasado en estos meses no es quizás en el trabajo ni en el templo, es en nuestro hogar. Hermanos, aprovechemos, enseñemos a los nuestros, transmitamos el mensaje, hagámoslo de una u otra manera, a tiempo y fuera de tiempo, porque cuando enseñamos, hermanos, esta enseñanza trasciende. Cuando enseñamos, transmitimos esta palabra y trasciende los tiempos. Tenemos el ejemplo de Timoteo, que su abuela, su madre y él mismo, 3 generaciones diferentes, enseñaron la palabra de una generación a otra. Según Timoteo capítulo 1, verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, San Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otra versión dice: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Hermanos, el enseñar trasciende en generaciones y en tiempos. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación sean bendecidos por la palabra de Dios. Tenemos esta grande responsabilidad, hermanos, estos 3 grandes desafíos: de estudiar la palabra, de practicar la palabra y de enseñar la palabra. Hagámoslo con todo nuestro corazón, para con aquellas personas que nos rodean y a donde podamos llegar, y que esta palabra sea de bendición para aquellos que la reciben. Vamos a orar en esta hora. Vamos a tomar un tiempo y vamos a interceder. Que Dios nos siga ayudando en medio de esta situación. Que Dios nos siga fortaleciendo. Su palabra trae fortaleza a nuestras vidas. Amén. Padre, te adoramos, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Ahora, Señor, hemos expuesto tu palabra, y tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra siempre cumple un propósito por el cual es enviada. Ayúdanos, Señor, a cada integrante de esta congregación a crecer en palabra, en conocimiento de la palabra, en práctica de la palabra, en enseñanza de la palabra. Queremos ser de bendición, Señor, pero queremos primeramente ser bendecidos y ministrados a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada familia, cada hogar en esta hora, Señor. Que tu palabra sea la preeminencia en esa familia, en ese matrimonio, en ese hogar, en los niños, en cada hermano o hermana que constituye esa familia. Bendíceles de una manera especial, suple toda necesidad. Cumple tus promesas, Señor, porque tu palabra es verdad, como ya la hemos estudiado en esta hora. Tu palabra es verdad, Señor, tus promesas son verdad. En el nombre de Jesús sean cumplidas en nuestras vidas, en nuestras familias. Bendice a cada hermano del Templo Elim que esté pasando por dificultades. Dale la fortaleza de tu palabra, la fortaleza de tu presencia, nuevas fuerzas en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Cumple tu propósito en cada familia y en cada hogar.
Gracias porque no nos has soltado de tu mano. Tu diestra no se ha cortado, está de una manera permanente, supliéndonos, bendiciéndonos a cada instante. Estamos en tus manos, Señor. Queremos seguir avanzando conforme a tu propósito. Pedimos, Señor, nuevamente por Matamoros, por esta ciudad, que tú sigas obrando, tú sigas bendiciendo, tú sigas, Señor, salvando a través de los medios de comunicación, a través, Señor, de tu palabra. Glorifícate de una manera especial. Bendice cada familia de Matamoros. Pedimos, Señor, por los que están enfermos, Señor, en Matamoros, obra en sus cuerpos, glorifícate con sanidad, Señor, de lo alto, y cumple tu propósito, Señor, en esos hogares. Bendice los hospitales, los doctores, Señor, bendice nuestros gobernadores, nuestro presidente municipal, nuestro gobernador, nuestro presidente de México, Señor, las autoridades, bendíceles y dale de tu gracia y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que tus planes siguen adelante y nosotros lo queremos seguir avanzando, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de ella, guíanos como solamente tú lo sabes hacer, y queremos alcanzar la meta, queremos llegar. Señor, no importa que la contingencia continúe, Señor, todo está en tu tiempo, en tu voluntad y en tu propósito, pero queremos aferrarnos a tu palabra y a tus promesas. Espíritu Santo, síguenos guiando, síguenos llenando, síguenos dando nuevas fuerzas y síguenos guiando a lo que tú tienes diseñado para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque estás en cada familia de la iglesia en Lima. Bueno, hermanos, con nuestros deseos, que Dios les bendiga. Iniciamos esta semana con la palabra del Señor. Recuerde que estudiarla, hay que practicarla y hay que enseñarla. Vamos a ser de bendición para los que están cerca de nosotros. Bendiciones abundantes. Dios les bendiga en esta hora.